Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a poner ya punto y final a lo que es nuestro pequeño ciclo, el miniciclo de ciencia ficción moderna, y además de que hemos tenido el parón de El reino del planeta de los simios, para concluir estas tres películas que para mí son pues realmente muy superiores a este pequeño paréntesis que hemos hecho con el estreno del Reino del Planeta de los Simios, que también pertenece a la ciencia ficción, pero que estas últimas tres películas, dos últimas películas que hemos comentado, junto con la que vamos a comentar esta noche, supone tres grandes clásicos de lo que es la ciencia ficción clásica, que dentro de la pestaña de comunidad había sido pues la opción que más votasteis. La primera opción que yo obtuve dentro de este miniciclo fue Viaje alucinante de Richard Fleischer, una extraordinaria aventura dentro del organismo humano de 1966. Como segunda película a comentar fue El hombre invisible, una de las grandes películas de James Whale con un magnífico Claude Rains, que es uno de los grandes clásicos de la Universal Pictures, en ese grandioso ciclo que hizo de películas de terror y de suspense, en este caso en el marco de la ciencia ficción. Y ya vamos a comentar, para concluir el miniciclo, la que es para mí, como suele ser costumbre, vamos de menos a más en los miniciclos en lo que se refiere a calidad, la obra maestra, o mejor dicho, la obra cumbre, porque también las otras son realmente dos grandísimas películas, la que es sin duda la mejor de las tres. La película que vamos a comentar esta noche yo la metí dentro de aquel ranking que hice de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Y es que no me cabía otra, porque esta película que vamos a comentar es ya no solo uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, sino también uno de los grandes mitos en lo que se refiere a cinematografía, convertida en película o una de las películas más influyentes dentro del cine fantástico. Una película que ha influido en directores como James Cameron, como Steven Spielberg, como Sam Raimi, como Joe Dante, como Tim Burton, en lo que se refiere al despliegue de efectos especiales y que supuso, digamos, la culminación de la ciencia ficción clásica. Se puede decir sin temor a equivocarse que esta película, junto con Metrópolis de Fritz Lang y 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick, son las tres películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine. Esta película ha influido en Encuentros en la tercera fase y en La guerra de las galaxias, en otro remake de esta misma película que realizó Steven Spielberg en el año 2005, e incluso en el super taquillazo que tuvo Roland Emmerich en 1996, que fue Independence Day, una película a día de hoy mucho mejor considerada que en su momento. La película que vamos a comentar esta noche, que ya os digo es una de las grandes películas de cine fantástico y una de las más influyentes de su tiempo y también de su género, es nada más y nada menos que La guerra de los mundos. Para comentar esta película, como dice el señor García, hay que sacar el reclinatorio, pero como digo yo, esta noche el canal se viste de gala para comentar una de las grandes películas del cine fantástico de todos los tiempos. Ya os digo, yo la incluí en aquel ranking de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine. La Guerra de los Mundos es la gran película de invasiones alienígenas a la Tierra. Películas, por ejemplo, como Señales de M. Night Shyamalan, aquella película protagonizada por Joaquin Phoenix y por Mel Gibson, bebe muchísimo de La Guerra de los Mundos. También películas como Independence Day o Encuentros en la tercera fase, se puede decir que es, junto con Señales, digamos, el gran triunvirato, que todas son hijas prácticamente adoptivas de La Guerra de los Mundos. Un extraordinario clásico que ahora vamos a comentar, como siempre, aquí en el canal en profundidad. Pero antes lo que vamos a hacer va a ser hacer una pequeña recopilación de los acontecimientos históricos dentro del cine que realmente llegaron a desembocar en esta gigantesca obra maestra. Otra de las grandes novelas que hizo H.G. Wells ya no fue solo El hombre invisible, sino La guerra de los mundos, y se puede decir que es una de las más famosas de este extraordinario autor, uno de los grandes padres de la ciencia ficción contemporánea en lo que a literatura se refiere. Dentro de lo que fue, digamos, la adaptación de La guerra de los mundos después de escribirse el guión, grandes directores de Hollywood de la talla de Alfred Hitchcock o de Cecil B. DeMille estuvieron interesados en llevar a la pantalla grande este clásico transformado, evidentemente, al cine. El precedente más importante que tiene La guerra de los mundos fue aquella espectáculo radiofónico que en 1938 un jovencísimo chico de 22 años llamado Orson Welles dio, digamos, la sorpresa, la campanada, o llenó de terror, digamos, a toda la ciudadanía en Estados Unidos,
porque hizo un espectáculo radiofónico en el que él exponía que Estados Unidos estaba siendo invadido por los marcianos, por los extraterrestres. Evidentemente, Orson Welles, que le gustaba muchísimo todo lo referente al cine fantástico y a la ciencia ficción, dio un espectáculo realmente impresionante, pero también llevó el terror y el suspense y la agonía a muchos hogares en Estados Unidos, porque hubo mucha gente que realmente se creyó de que Estados Unidos, el mundo, estaba empezando a ser invadido por extraterrestres. Fijaos ya, con 22 años, el director de Ciudadano Kane, que luego lo realizaría con 24, con 25 años, después de escribir ese maravilloso guión y esa extraordinaria película del 41, para muchos la mejor película de la historia, con 22 años ya fue capaz de poner los pelos de punta a todo un país solo con una retransmisión radiofónica, basándose, digamos, en el relato del personaje, del periodista que retransmite la llegada de los marcianos a lo que es la película dentro de la Guerra de los Mundos. Ahora hablaremos del argumento. Puso realmente los pelos de punta a todo Estados Unidos. Después de aquel maravilloso acontecimiento, Hollywood se interesó realmente en la novela de H.G. Wells. Y ya os digo, directores como Alfred Hitchcock, por la gran carga de suspense que tenía la película, me imagino cómo podría haber sido realmente La Guerra de los Mundos dirigida por Alfred Hitchcock, le pasó el testigo posteriormente a Cecil B. DeMille, ya que Alfred Hitchcock no tenía en ese momento un contrato con la Paramount Pictures, que era la distribuidora, la productora, que terminó llevándose el gato al agua en lo que fue el rodaje y distribución de La Guerra de los Mundos. Cecil B. DeMille también estuvo durante un tiempo bastante interesado en poder llevar a la pantalla grande todo este gran proyecto, debido a que necesitaba una gran cantidad de efectos especiales. Pero para Cecil B. DeMille los efectos especiales no tenían ya ningún misterio. Acordaos que en 1923 ya realizó su versión de los 10 mandamientos, que la tenéis aquí comentada en el canal, cargada de efectos especiales, con una puesta en escena extraordinaria y con una dirección de actores realmente sublime y magistral. La tenéis aquí comentada en el canal hace ya prácticamente un par de años. Pero en el 52 se puede decir que después del éxito del mayor espectáculo del mundo, aquella película protagonizada por Charlton Heston, se puede decir que Cecil B. DeMille ya, digamos, estaba en la preproducción de lo que fue la versión de los 10 mandamientos de 1956. Y realmente este proyecto, como él era un grandiosista y quería un gran presupuesto, la Paramount no estaba dispuesta a darle, digamos, un gran presupuesto para una película de ciencia ficción, porque la ciencia ficción en los años 50 era considerada un género menor, y por lo tanto los productores no querían destinar grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, Cecil B. DeMille, que siempre, ya os digo, estaba acostumbrado a trabajar con grandes presupuestos, también la verdad es que una versión de La Guerra de los Mundos hubiese sido realmente magnífica por parte de Cecil B. DeMille, le pasó el testigo a un amigo suyo que también ya tenía cierto conocimiento en el cine de ciencia ficción, que fue George Pal. George Pal se puede decir que es el gran padre de la ciencia ficción estadounidense y de la ciencia ficción moderna, porque fue un productor absolutamente brillante, encargado y además ya no solo especializado en la ciencia ficción, sino que hizo sus labores de director y productor. Su título más importante, además de La Guerra de los Mundos, es evidentemente la mejor versión o la mejor película de viajes en el tiempo, que fue El tiempo en sus manos, protagonizada por Rod Taylor en 1960, dirigida y producida, ya os digo, por George Pal. Por lo tanto, George Pal, antes de llegar evidentemente al tiempo en sus manos, se puede decir que pasó por otras películas de ciencia ficción, pero se puede decir sin temor a equivocarse que La Guerra de los Mundos fue su principal exponente. Pero George Pal lo que quería hacer, o que lo que quería tener el control de la producción, realmente de una manera muy férrea, fue tomar la decisión de no dirigir la película, pero sí producirla. Y para dirigirla se apoyó en otro de los grandes directores del cine de serie B, que también realizó grandes obras dentro del cine de serie A, que fue Byron Haskin. Byron Haskin además se puede decir que saltó, vamos así decirlo, a la fama, entre comillas, por la primera película de acción real de la Walt Disney Pictures, que fue La Isla del Tesoro de 1950, un éxito extraordinario que además se encumbró la producción un uso del Technicolor realmente abrumador. Entonces George Pal se fijó en Byron Haskin
y él estaba dispuesto pues a rodar la película con él por la visión tan fantástica de aventuras, de suspense, del uso del color que había tenido en la Isla del Tesoro, y que además luego posteriormente Byron Haskin también realizaría otros grandes clásicos como fue por ejemplo Cuando ruge la marabunta junto con Charlton Heston o con Eleanor Parker, película que también tenéis aquí comentada en el canal. Además que Byron Haskin no solo fue un gran director, sino también fue especialista en efectos especiales y también director de fotografía. Es decir, que era un director muy completo para llevar a cabo una producción grande dentro de lo que era el cine de ciencia ficción en los años 50, con un bajo presupuesto, pero seguramente que le podía dar un toque realmente impresionante. Y yo creo que George Pal no se equivocó. Prácticamente desde los primeros 10 minutos nos damos cuenta de que estamos ante una producción de ciencia ficción muy clásica en el estilo narrativo, en el estilo de presentación de personajes, todo muy directo, en el uso del Technicolor, pero que se diferencia muchísimo de las demás películas de ciencia ficción de aquella época, ya no solo por el uso del color, sino también por una puesta en escena más abigarrada, por un uso del color, no solo eso, sino por un uso del color, digamos, más acentuado, con colores más saturados, y también tener ciertas pinceladas de cine catastrofista, que ya Hollywood había realizado una obra maestra en 1935 denominada San Francisco, junto con Clark Gable y Janet MacDonald. Pero La Guerra de los Mundos es una película que va muchísimo más allá. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados, dentro de lo que es el cine de ciencia ficción, a ver películas con unos efectos especiales realmente extraordinarios. Si nos fijamos en su referente más inmediato, es Independence Day, del año 1996, con Roland Emmerich, aquella película protagonizada por Will Smith, por Jeff Goldblum y por Bill Pullman. Y realmente era lo que nos contaba, es decir, la invasión del mundo por una serie de naves que van destruyendo las ciudades y masacrando, se puede decir que incinerando y destruyendo a todos los seres vivos, es decir, hasta su total exterminio. El referente más importante que tiene el Independence Day es La Guerra de los Mundos. Si vosotros veis esta película de 1953, dirigida por Byron Haskin, vais a encontrar con muchos de los tópicos que realmente luego se han utilizado en el cine de ciencia ficción y sobre todo de invasiones alienígenas. Pero hay que tener en cuenta que esta fue, si no prácticamente de las primeras, la primera importante película sobre invasión de alienígenas. Por lo tanto, al ser la primera, todas las demás iban a beber de esta. Por lo tanto, hay muchísimos elementos que nosotros podremos ver en otras películas como Encuentros en la tercera fase, como Independence Day, incluso el remake que realizó Steven Spielberg en el año 2005, que se puede decir que es casi un calco de esta película, pero que tiene algunos añadidos más argumentales, evidentemente como mejora de todo lo que es el argumento. Desde un punto de vista argumental, la película es muy sencilla. Tiene una narrativa extraordinariamente clara, concisa, además muy prístina, muy accesible a toda clase de público, y que empieza prácticamente como una película muy familiar y muy sencilla. En mitad del campo, en una pequeña ciudad, cae una especie como de meteorito, y las autoridades de ese pueblo, el sheriff e incluso unos científicos que hay por allí más o menos cerca, sobre todo el protagonista de esta película, denominado Jim Barry, luego hablaremos de las interpretaciones y de los actores, llegan al lugar, digamos, de la caída de este supuesto meteorito y se dan cuenta de que si hubiese sido un meteorito hubiese provocado un cráter muchísimo más grande. Y hay en el pueblo una pequeña fiesta a donde están todos invitados, excepto 3 personas que se quedan vigilando ese supuesto meteorito. Y este meteorito se va enfriando poco a poco hasta revelar que es en realidad una nave alienígena, una nave de los marcianos, como lo llaman en esta película. Pero claro, ¿cómo pueden suponer que son marcianos? Dentro del principio de la película hay una voz en off que nos dice que los marcianos, los seres que habitan en el planeta Marte, han intentado buscar otro planeta dentro del sistema solar al que habitar. Descartan Venus, Saturno, Plutón, pero se van a la Tierra porque tiene un clima muchísimo más adecuado, porque los extraterrestres también los marcianos son seres orgánicos, y seguramente la Tierra pues les puede ser muchísimo más apta para vivir. Deciden destruir el planeta en lo que se refiere a la civilización humana y sus construcciones para ellos asentarse allí.
Pero claro, todos los acontecimientos van a ser mostrados en una escala, digamos, poco a poco creciente, aumentando el suspense, la ciencia ficción y también el terror, con muchas pinceladas de cine catastrofista. La pareja protagonista de esta película son dos actores que se puede decir que son totalmente desconocidos. Yo a él, al protagonista principal, un actor denominado Jim Barry, le he visto en numerosas películas de western y películas y digamos series de televisión de los años 60, 70 que se ponían aquí antiguamente en televisión española. Pero se puede decir que el primer papel importante de este actor fue en La Guerra de los Mundos. Posteriormente, Anne Robinson, que hace el papel de Sylvia, la protagonista femenina, su partner femenina, también estaba en las mismas que Jim Barry, es decir, estaban empezando los dos en el cine. Y se puede decir que se presentaron ante el gran público con una grandísima película de ciencia ficción que ellos al principio no sabían ni muchísimo menos que iba a tener un éxito absolutamente descomunal. Se puede decir que la historia gira en torno a estos dos personajes y al devenir de los mismos. Hay muchas secuencias en la película de Steven Spielberg del año 2005 que están prácticamente calcadas a las de esta película. Hay una secuencia en la de 2005 en la que Tom Cruise y su hija, Dakota Fanning, llegan a una casa que tiene un dueño, que es Tim Robbins, y que está allí agazapado debido al miedo que tienen los extraterrestres, y que los marcianos meten una especie como de tentáculo tipo con una forma de serpiente o forma de cobra, para poder investigar todo lo que es la casa de Tim Robbins cuando están Tom Cruise y Dakota Fanning dentro de lo que es el edificio de esta casa de campo. Se puede decir que la secuencia está calcada de la versión original del 53, cuando Jim Barry, el Dr. Forrester y Sylvia, Anne Robinson, están metidos agazapados huyendo de todo lo que es la destrucción de estas naves, se quedan agazapados en una casa de campo y los marcianos, pues evidentemente, los detectarán e irán a por ellos. Y todos ellos tendrán, y esta pareja protagonista tendrá que salir huyendo, digamos, en una película que se convierte en un, digamos, ¿cómo lo diría yo? Como un ejercicio completo de supervivencia. Pero la película, desde un punto de vista argumental, pasa de lo íntimo, digamos, a lo colectivo. Porque de una historia de dos personajes pasamos a la historia del mundo entero cuando ya están siendo invadidos. Desde el punto de vista argumental, La Guerra de los Mundos es una película que ya es que no tenga desperdicio, es que tiene una economía narrativa extraordinaria. Me explico. La película solo dura 1 hora y media, pero eso sí, nos vamos a enterar perfectamente de que el mundo entero va a estar, y además la sensación de grandiosidad que tiene la película, siendo un film de serie B, va a ser absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Porque en un excelente ejercicio de economía narrativa, Byron Haskin mete, variando muy poquito la puesta en escena, solo variando lo que es el vestuario, parte de lo que es la puesta en escena, para que nos demos cuenta de que la invasión está siendo realizada también en otros países. La India, variando lo que es el vestuario, unos personajes salen con turbantes, en otros países variando también el vestuario y digamos un poco el fondo, pero son prácticamente como flashes de una retransmisión radiofónica en la que todo el mundo a través de la radio se está enterando de que el mundo está siendo invadido por los marcianos. En una secuencia que dura apenas 1 minuto. Pero en ese minuto se puede decir que ya el espectador se da cuenta de que hemos pasado de una historia de un meteorito que ha caído en un pueblecito a una invasión alienígena a nivel mundial. Claro, esas proezas las hacían los grandes directores del cine mudo, pero Byron Haskin, el director de esta película, también ejerció labores de director dentro del cine mudo. Por lo tanto, se puede decir, sin temor a equivocarse, que estamos ante una obra maestra visual. Es decir, se puede decir que la imagen, la fotografía, es uno de los principales protagonistas de la función. Además que esta película también tiene pinceladas de cine catastrofista realmente extraordinario. Porque es que además, mientras estamos viendo la función ya un tanto avanzada, ya no solo vemos cómo gente va saliendo de pequeñas ciudades o de pueblecitos, sino que la acción, el clímax final de la película, estará desarrollado principalmente en la ciudad de Los Ángeles. Lo que es la calidad interpretativa de la película está no solo fuera de toda duda, sino que también es muy superior a lo que era la calidad interpretativa en las películas de cine fantástico y de ciencia ficción de aquella época.
En las películas de ciencia ficción de los 40, de los 50, ya no la época de los 30, porque bueno, pues directores como James Whale o como Todd Browning pues realizaron películas de cine fantástico con actores como Boris Karloff, como Claude Rains en El hombre invisible, realmente fantástica. Pero cuando estamos ya hablando de películas de ciencia ficción en lo que se refiere, por ejemplo, a invasiones de los marcianos, a conquistas del espacio, por ejemplo, cuando los mundos chocan, que también es otra producción de George Pal, siempre se utilizaban actores ya no completamente desconocidos, sino actores de segunda y de tercera fila. Y el componente interpretativo se puede decir que no estaba a la altura del proyecto o de la ambición del proyecto que querían los productores en ese momento. Pero es que la Guerra de los Mundos tiene un reparto ajustadísimo y todos los personajes tienen una interpretación a un nivel muy homogéneo. Es decir, son personajes que se van desarrollando de una manera, digamos, no lenta, pero sí en progresión geométrica. Es decir, todos ellos van a ir aportando cosas a lo largo de la película. Sobre todo ese general que llaman al principio de la película, que estará presente en toda hasta el final, y que será el encargado de bombardear a los extraterrestres hasta darse cuenta de que las armas que nosotros tenemos no les hacen prácticamente ninguna mella, porque alrededor de esas naves hay una especie como de escudo protector. ¿Eso a qué os suena? Al escudo protector que tenían las naves alienígenas en Independence Day, cuando los cazas de los humanos les disparaban que no podían herirles porque tenían un escudo completo que les rodeaba todo el casco de la nave. Acordaos aquella secuencia en Independence Day cuando Jeff Goldblum les da unos botoncitos del ordenador y le dice al mayor: dispare la lata que está allí. Evidentemente todo lo que es el disparo rebota contra el casco, pero cuando Jeff Goldblum le inocula, digamos, un virus de ordenador, el mayor ya puede disparar a la lata que está en la nave. ¿Por qué? Porque en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, lo que termina destruyendo realmente a los marcianos, al entrar en contacto con nuestra atmósfera, son los virus y las bacterias, los seres más pequeños e insignificantes de nuestro mundo, que muchas veces provocan muertes, pero también muertes, en este aspecto, en los marcianos, para salvar a la raza humana. Pero aquí, muy inteligentemente, lo que hace Roland Emmerich es que las bacterias, mejor dicho, los virus, no sea un virus orgánico el que salve a los humanos, sino un virus de ordenador. O sea, fijaos cómo también Independence Day bebe realmente de la Guerra de los Mundos. Cuando están disparando a las naves y éstas se protegen con ese casco, es que es una especie como de vidrio, como de cúpula que tiene las naves alrededor, a la mente se nos viene Independence Day. Yo esta película, La Guerra de los Mundos, la vi en televisión después de ver Independence Day. Y me dije a mí mismo, de ahí ha sacado Roland Emmerich la idea de esas naves, de ese ataque realmente furibundo al mundo y todo lo que es el casco protector de las naves, tanto de las naves pequeñas como de las naves nodrizas. Se puede decir que Independence Day es como un remake o una nueva versión de la Guerra de los Mundos encubierta, pero evidentemente con esteroides, porque se ha magnificado todo, realmente todo en gran masa. Los efectos especiales, que fue uno de los apartados más importantes que yo os hablé cuando hicimos la review de El hombre invisible, que ya James P. Fulton ya realizó unos efectos especiales fantásticos, que era el gran diseñador de efectos especiales de la Universal. Aquí la Paramount no se quedó hacia atrás, no se quedó atrás bajo ningún concepto. Evidentemente estamos hablando de una película 20 años después que El hombre invisible. Pero es que esta película también se puede decir que en efectos especiales es absolutamente rompedora. Se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales, se puede decir, por las escenas de catástrofes, por las escenas de miniaturas y también por todos los efectos especiales en lo que a los dobles de peligro se refiere, ya que las explosiones, cuando estaban rodándolas en el mismo decorado, se puede decir que esas explosiones estaban realizadas en tiempo real, no estaban realizadas luego en postproducción, debido a pinturas o a transparencias, sino que había muchas veces que los personajes estaban empezando a correr en el decorado y las explosiones iban realizándose alrededor suyo y tuvieron que estar protegidos por especialistas, los protagonistas y los actores, con trajes completamente inífugos. Luego también hay que reconocer que las miniaturas eran realmente extraordinarias. Si ya en Independence Day
Por ejemplo, lo que era la Casa Blanca, que la destrucción de Casa Blanca yo creo que es una de las escenas icónicas del cine moderno, y ya del cine de todos los tiempos se puede decir. También, por ejemplo, la destrucción del edificio Chrysler, la destrucción del Empire State, es una de las grandes secuencias que tiene Independence Day. Todo esto bebe de la secuencia en la que estas naves alienígenas, naves marcianas de los invasores a la Tierra, disparan al ayuntamiento, al edificio del ayuntamiento de Los Ángeles, y este explosiona por todas partes. Evidentemente, lo que son las secuencias de explosión de los edificios de Independence Day, ¿de dónde está inspirado? De la explosión del edificio del ayuntamiento en Los Ángeles, de la versión de 1953 de la Guerra de los Mundos. Se puede decir, chicos, que es que nada está inventado en el cine. O mejor dicho, ya todo está inventado. Nada se iba a inventar desde hace ya mucho tiempo. O sea, lo que hizo Roland Emmerich en el 96 ya lo había hecho Byron Haskin 40 años antes, y con unos resultados, se puede decir que argumentalmente, más precisos que el delirante guión que tiene Independence Day, pero que también a día de hoy se ve como una película estupenda bajo cualquier prisma. Aquí la tenéis comentada, sobre todo con la calidad de películas que hay hoy en día. Vamos, Independence Day es casi una obra maestra en comparación con lo que se hace hoy. Otro de los grandes puntos fuertes que tiene la Guerra de los Mundos, ya os he dicho, como os he dicho anteriormente, es la fotografía. La fotografía, Byron Haskin utilizó aquí realizó un uso del Technicolor absolutamente deslumbrante, porque además hay un guiño al Technicolor en realidad, porque los ojos de los alienígenas y el ojo, por ejemplo, de esa máquina, de ese robot alienígena que escudriña la casa de campo donde están metidos los dos protagonistas, aproximadamente en el minuto 30, minuto 40 de función de la película, aparecen con una especie de ojo con tres colores que son el azul, el rojo y el verde, que casualmente son los tres colores del Technicolor. Y atención cómo están utilizados los azules, los rojos y los verdes en la película, y además de una manera muy saturada. Si os acordáis del vídeo que hice de color por Technicolor de historia del cine, la emulsión que utilizaron entonces para impresionar las tres cintas de los tres colores, tuvo que saturarse muchísimo el color, tuvo que ser lo que es el líquido muy concentrado. Porque, por ejemplo, cuando estamos al principio de la película, todos los cielos son de un azul intenso, un tanto oscuro, en contraste, digamos, con esas luces verdes del diseño de las naves alienígenas. Ahora hablaremos de ese diseño. Luego también lo que se refiere a rojo, porque las secuencias de los fuegos, de las luces, de los disparos de las naves alienígenas, pero sobre todo del trasfondo de todo lo que es la podredumbre y la destrucción que van dejando las naves alienígenas, cuando van destruyendo los pueblos, las ciudades, los campos, el cielo, ese cielo azul que había sido el principio de la película, se va tornando en un color rojizo. Luego también ese color rojizo, en el rostro de la luz, en el rostro de Jim Barry, del Dr. Forrester, del protagonista de la película, mientras recorre las calles de Los Ángeles completamente asoladas. Ahora hablaremos de la puesta en escena de la película porque tampoco tiene desperdicio. Cómo él va corriendo en busca de Sylvia, y cómo se realizan primeros planos, Byron Haskin realiza primeros planos para que se le vea el rostro, digamos, como muy curtido, no curtido, como diría yo, como iluminado por esas luces rojas de las naves, del fuego que van provocando, todo dentro de un tono muy apocalíptico. Y luego los verdes, ese verde intenso de las luces de las mismas naves de los alienígenas. Lo que fuera el diseño de las naves realmente es muy sencillo visto hoy en día. Pero incluso también en los años 50 ya era un diseño absolutamente, digamos, simplista, pero bastante efectivo. Porque es que además esas naves alienígenas que tienen como forma como de manta raya, con un volumen, con un color como medio entre un poco medio rosado, grisáceo, rojizo, pero que tiene una especie como de ojo verde, con una luz muy intensa en el centro, son como abombadas. Y luego tienen todas ellas como una especie como de cobra que les sale de esa cabeza abombada, con esas luces de color rojizo, verdoso, azulado, que van a disparar los rayos de destrucción. Parecen, yo los vería como una especie como, yo creo que lo leí hace, no me acuerdo dónde lo leí hace no mucho tiempo, que a uno le parecía como si fueran, digamos, como una especie de cisnes muy macabros, porque tienen cierta belleza el diseño de lo que son las naves,
para nada el diseño futurista de las naves de las películas de ciencia ficción de hoy, pero que tiene un diseño de una extraña belleza. Una extraña belleza que, digamos, entra en contraste con el terror y la destrucción que iban a provocar estas mismas naves dentro de lo que es la humanidad. Es decir, es un diseño un tanto extraño, pero a la vez bonito. Y además un tanto inquietante. Es decir, para mí el diseño de las naves de la Guerra de los Mundos, que las tenéis aquí en la portada, aquí están, por ejemplo, con esta forma alargada, con este ojo, fijaos, de color verdoso, con esta especie de cobra, parece serpiente que les sale de la parte de arriba, y todo ese rayo rojo que les sale. Digamos que es un diseño sencillo, pero efectivo, que cuando lo ves en la película tiene como una extraña sensación de belleza muy rara, muy extraña, pero fascinante. O sea, hay que verlo realmente en la película para darse cuenta de todo eso. Además, lo que es la portada, si os dais cuenta, esta portada, que luego está muy captada de algunas secuencias de la película, lo que era el diseño de estas naves, influyó mucho, nada más y nada menos que en Tim Burton, si me permitís el inciso. Si os acordáis de aquella magnífica película que realizó Tim Burton en el 94, que para mí es su mejor film, que es otra obra maestra, que es Ed Wood. Ed Wood pues también se dedicó a hacer películas, era un director que se dedicaba a hacer películas también tipo ciencia ficción, pero de serie Z directamente. Y también una secuencia en la que aparece una serie como de platillos volantes, que estaba el personaje de la novia de Ed Wood, con unas cañas de pescar y con un hilo colgando de lo que era el platillo volante, que tenía una especie como de plato, pues parecía un sombrero, pero como con forma alargada, que yo creo que se inspira en las películas de ciencia ficción de aquellos tiempos, siendo la más importante, evidentemente, la Guerra de los Mundos. Y que luego, además, Tim Burton lo copió en algunos aspectos en aquella especie como de parodia del año 96, también creo recordar que fue Mars Attack, película que ya comentaré aquí en el canal dentro de un tiempo. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que el diseño también, ya no solo lo que es el desarrollo de la invasión alienígena, sino el diseño de las naves, esa extraña belleza que tienen, fue copiada realmente copiada, fuente de inspiración para muchas películas posteriormente que se realizaron. Dentro de lo que fue la novela de H.G. Wells, lo que eran los alienígenas están formados por una serie como de tentáculos, con una cabeza como de un monstruo. Tengo que deciros que el magnífico Ray Harryhausen estuvo o quiso estar involucrado en el proyecto de la Guerra de los Mundos. Pero claro, para directores de la talla de Cecil B. DeMille o productores de la talla de George Pal, Ray Harryhausen les iba a salir un poquito caro. Por lo tanto, decidieron darle de lado en lo que se refiere a este proyecto, aunque él también hizo sus pinitos para presentárselo a estos productores, pero realmente no terminó de cuajar. Hubo por ahí, hay un vídeo por ahí de lo que fue la prueba de efectos especiales de Ray Harryhausen para la Guerra de los Mundos, donde realiza un diseño del alienígena, del marciano, muy parecido a cómo se describe en la novela. Porque en la novela los marcianos estaban formados por tentáculos, lo que el diseño hubiese encarecido también nuevamente lo que era el presupuesto del film. Pero fijaos en un detalle. En la película de Steven Spielberg de la Guerra de los Mundos del 2005, las naves alienígenas son, digamos, como una especie ¿cómo os diría yo? Como una nave, como un armatoste que tiene un ojo, una luz en el centro de lo que es la nave, y luego unas patas que son como tentaculares, son tentáculos. Todo eso está tomado de la novela. Pero a lo mejor Steven Spielberg también se fijó en ese pequeño alienígena que creó, digamos como marioneta para la película, Ray Harryhausen para la Guerra de los Mundos, como prueba para ver si podía entrar en esta producción. Otro de los detalles significativos que tiene es que, como muchas otras producciones de Hollywood, por falta de presupuesto, la Guerra de los Mundos de Byron Haskins se desarrolla, digamos, en el Estados Unidos de 1950, de la década de los 50. Pero la novela original se desarrolla en la época victoriana, finales del siglo XIX. Por lo tanto, si la Paramount, si George Pal hubiese intentado crear una adaptación perfectamente, fiel a lo que iba a ser la novela, el presupuesto se hubiera disparado de un modo terrible. Es decir, tener en cuenta
que si nosotros si Hollywood hubiese planteado una película de época, el presupuesto se le hubiera disparado de una manera exponencial. Pero claro, era mucho más sencillo tener un atrezo y una puesta en escena, una dirección artística, digamos, más contemporánea de los años 50. Todo, lógicamente, para poder abaratar costes. Pero aún así se puede decir que La Guerra de los Mundos es una adaptación bastante fiel de la novela de H.G. Wells. Cuando en los años 50 se estrenó esta película, se filmó y se estrenó esta película, ya H.G. Wells no vivía, pero sí vivía su hijo, Frank Wells. Y se puede decir que, por parte, digamos, en nombre de su padre, fue el que dio el visto bueno para los derechos de autor de esta novela frente a la Paramount Pictures. El resultado fue absolutamente demoledor, además que La Guerra de los Mundos se convirtió en un éxito de taquilla absolutamente bestial. Se puede decir que tuvo el mismo impacto dentro de la ciencia ficción que a otros éxitos comparables posteriores al del Planeta de los Simios del 68, la de 2001 de Kubrick o La Guerra de las Galaxias del 77. Pero claro, dentro de lo que era el Hollywood clásico. Y que la importancia del cine de ciencia ficción dentro del Hollywood clásico era bastante más limitada. Pero todos aquellos lectores de las novelas de H.G. Wells o de los cómics de cine fantástico, que entonces los había, y por docenas, sobre todo en Estados Unidos, realmente disfrutaron de un espectáculo que hasta entonces no se había visto igual. Además que la película, aunque no estuvo filmada en CinemaScope, sí que usó el Technicolor y sí que utilizó el sonido estéreo. Además que los efectos de sonido fueron revolucionarios para la época, porque hasta entonces no se habían oído disparos de naves alienígenas, en realidad el concepto de disparo de nave alienígena y lo que era la destrucción y de lo que eran miniaturas, de esas miniaturas que representan tan extraordinariamente la ciudad de Los Ángeles. Hay, por ejemplo, dentro de lo que es la película, una panorámica absolutamente extraordinaria en el que se ve que las naves van pasando lentamente por lo que son las calles de Los Ángeles, y Los Ángeles está completamente en ruinas. Todos los edificios están destruidos, es decir, era un ejercicio de construcción de miniaturas absolutamente fantástico. Por todo ello, La Guerra de los Mundos fue una película que se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales. Vista hoy en día, las miniaturas son excepcionales, pero hay un detalle que canta mucho. Y es que cada una de las naves que estaba construida, digamos, de una manera metálica, eran muy grandes, prácticamente casi 2 metros de diámetro que tenían las naves en miniatura, de un punto, desde aquí, hasta otro punto, desde el punto de vista de la realidad para filmarlas, tenían que sostenerlas por una serie de 9 o de 10 cables. Esos cables, en muchas de las secuencias, no se pudieron disimular. Y entonces se ve claramente que cada una de las naves está sostenida por cables. Y claro, vista hoy en día, canta muchísimo. Pero claro, yo creo que lo que hay que tener en cuenta bajo este pequeño defecto es lo que yo os he dicho muchas veces aquí en el canal. Hay que ver las películas dentro del contexto y de lo que supuso en aquella época. Es decir, hay que intentar entender que para Hollywood estas películas no tenían gran presupuesto, aunque aún así La Guerra de los Mundos sí tuvo un presupuesto exponencialmente muy superior, no comparado con las películas de serie A, sino exponencialmente superior en comparación con las películas de serie B, de ciencia ficción, de terror, de misterio y suspense, que se realizaban en Hollywood en aquella época. Hay secuencias que realmente para mí prácticamente son como una película, digamos, de catástrofes o de superproducción. Hay una secuencia que también la vivimos en Independence Day, evidentemente copiada de esta película, cuando el gobierno de Estados Unidos dice a los habitantes de Los Ángeles que evacúen la ciudad y que lo hagan de una manera lo más ordenada posible. Y es cuando se produce una serie de saqueos, la gente que no puede o no tiene coche va tirándose hacia los camiones para poder salir con el camión, hay muchos golpes, la gente pierde completamente la razón. Es decir, los mismos saqueos que vivimos en la película de Roland Emmerich de Independence Day, cuando Jeff Goldblum va al edificio o a la casa de su padre, y su padre le recibe con una escopeta en la mano y dice: perdona, hijo, pero es que ya han empezado los saqueos. Pues aquí exactamente igual. Para Hollywood
ver secuencias en aquella época de cómo se destruían escaparates, de cómo la gente se estaba peleando, que cómo la gente pegaba disparos y puñetazos a lo que eran los policías con ese afán de huir ante el miedo por el advenimiento de los extraterrestres. Todo eso impactaba mucho, porque daos cuenta que en los años 40 y los años 50 lo que eran las invasiones alienígenas, lo que era la destrucción y ver ciudades, aunque fueran en maquetas, ver ciudades completamente en llamas destruidas, era una visión en la que el público no estaba acostumbrado. Daos cuenta que en los años 40-50 todo el cine de Hollywood era glamour, los musicales, las aventuras de los westerns, todo lo otro, y de repente le metes al público una película donde aparecen monstruos, naves alienígenas, destrucción, que las naves alienígenas y sus rayos prácticamente desintegran a los humanos. Una de las secuencias casi al principio de la película en el que esos tres humanos, tres personas están vigilando ese supuesto meteorito que se transforma en la nave y de repente sale un rayo que los carboniza a los dos, aparece en el suelo las siluetas de las tres personas, pero una especie como de cenizas blancas. Eso, el día de hoy ya no es acostumbrados, sino que es una imagen ya muy superada. Pero imaginaos lo que era en los años, en 1953, eso. No se había visto nunca. Y claro, impactó muchísimo a todo lo que era el público. Y luego ahí tiene secuencias que son de auténtico cine de catástrofes, que incluso hay una película de Charlton Heston que es El último hombre sobre la Tierra, basada en la novela Yo soy leyenda de Richard Matheson, en la que se ve el protagonista cómo va corriendo por las calles de Los Ángeles y Los Ángeles está completamente vacío. La ciudad ha sido completamente evacuada, no hay nadie por las calles. Da una sensación de soledad, de tristeza, del advenimiento de un apocalipsis absolutamente demoledora. Es como cuando yo, aquí muchas veces, seguramente lo habréis vivido, en la época de la pandemia, de repente uno se asomaba a la ventana y no veía absolutamente nada ni nadie por la calle. No pasaba un coche, no pasaba una persona. Solo se oían a lo lejos las ambulancias, decir, Dios mío. Al igual que aquí en la película, solo se oye a lo lejos el sonido de los rayos destructores de las naves alienígenas. Es decir, la sensación de aislamiento, de ese apocalipsis en la Tierra está perfectamente conseguida. Y pasamos de una película que empieza con cierta alegría a una película completamente desalentadora para el público y para los personajes dentro del film. Yo creo que La Guerra de los Mundos, por todas estas cosas y por muchísimas más, se puede decir que se ha convertido pues, en un extraordinario clásico dentro del género de la ciencia ficción. Ha sido una de las películas más imitadas por gran cantidad de directores que ellos han querido como exponer sus grandes dosis de extraterrestres, de marcianos, dentro de lo que es el cine de ciencia ficción. Por ejemplo, en Encuentros en la tercera fase, Steven Spielberg llevó, en ese sublime clímax al final del film, se puede decir que uno de los grandes aspectos de lo que es la Guerra de los Mundos, porque las miniaturas, Spielberg construyó prácticamente, ya no solo en decorado, sino también en miniatura, toda esa base científica en donde las naves alienígenas van a ir posándose. Es decir, el uso de lo que es la miniatura, el uso de las luces, el uso del color es importantísimo para Spielberg en aquella época, y lo fue en la Guerra de los Mundos en 1953. Ya os he expuesto aquí todos los paralelismos que tienen en común junto a Independence Day. Pero vamos a establecer también los paralelismos de otra película de Spielberg que fue La Guerra de los Mundos del 2005. En La Guerra de los Mundos 2005, Steven Spielberg lo que hace muy inteligentemente es contarnos dos películas realmente. Primero, lo que es la invasión alienígena y luego también la historia de supervivencia y de protección del padre hacia sus hijos por parte del personaje Tom Cruise. Por lo tanto, todo funciona en torno a, digamos, a dos núcleos. La invasión de los alienígenas y sus consecuencias, y en la película de Spielberg lo que es la personalidad de Tom Cruise, perdón, no lo pronuncio bien, protegiendo a sus hijos. Y luego viendo también en esa loma, en esa cima donde ellos están huyendo, tanques disparándoles a las naves alienígenas constantemente. Tanques que aparecen también al principio de esta película cuando el sheriff dice: vamos a necesitar incluso que venga el ejército. Y es cuando ya aparece pues el coronel, qué personaje que estará a lo largo de la película, vienen todos los jeeps, todos los tanques, incluso la fuerza aérea,
Es decir, que se puede decir sin temor a equivocarse que es que La Guerra de los Mundos de 1953 fue una película absolutamente seminal. Es decir, fue la creación del género, o del subgénero, mejor dicho, de invasiones alienígenas por antonomasia. Una película que además tiene una narrativa muy sencilla y una presentación de personajes también muy sencilla y directa. Se nota muchísimo que estamos, evidentemente, en los años 50 y que el cine clásico está, o mejor dicho, Hollywood está funcionando como una locomotora. Es decir, todo lo que es la puesta en escena es muy directa, el desarrollo de personajes es sencillo, fácilmente identificables con el espectador. También tenemos una variante que también se repitió muchísimo en el cine de ciencia ficción, que son los científicos y los militares dentro del cine fantástico. Esto lo hemos visto mismamente en películas como El Día de los Muertos, de George Romero, donde científicos y militares están enfrentados. Aquí no. Pero también en el cine fantástico, ya en La Guerra de los Mundos, aparecen científicos y aparecen militares. Y al igual que en muchas películas los científicos eran realmente los protagonistas, el Dr. Forrester, interpretado por Jim Barry, es el protagonista de la película, también tienen cierto protagonismo los militares. Es decir, otro concepto que se explotaría en años posteriores hasta hoy de una manera también brutal. Digamos, el eterno conflicto y o colaboración entre científicos y militares en la película. Todo también de un modo muy sencillo, incluso con pinceladas, os voy a decir, a veces de cine negro. Porque hay secuencias, por ejemplo, en las que se producen los saqueos, que todos se van montando en los camiones, tienen que irse, los coches de policía yendo de un lado a otro. Todo eso bebe mucho del cine negro de aquella época de Hollywood. Es decir, La Guerra de los Mundos se puede decir que no fue solo una película que dio, vamos así decirlo, un espaldarazo definitivo a todo el cine de ciencia ficción y que encumbró, digamos, este género como uno de los más grandes, sino que ha servido de influencia a multitud de directores. Se puede decir que La Guerra de los Mundos, para mí esta versión, uno de los films de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, fue calificada en los años 50 por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos, ocupando, me acuerdo, en una lista que lo vi, la número 28. Es decir, La Guerra de los Mundos considerada como la película número 28 mejor de todos los tiempos. Yo no sé si iría tan lejos, evidentemente estamos en los 50. Ya se había hecho gran parte de producción importante del Hollywood y en el resto del mundo. Hasta nuestro día de hoy faltaban también muchos títulos importantes, pero eso es para que os deis una idea de la importancia que tenía este título bajo cualquier punto de vista que se le viese. La película encumbró realmente a Byron Haskin como un director muy solvente. Y os digo que un año después realizaría con Eleanor Parker y con Charlton Heston otra película suspense, ya no de ciencia ficción, pero también con tintes catastrofistas, que fue Cuando ruge la marabunta, que la tenéis, ya os digo, aquí en el canal comentada. En 1960 luego George Pal, fijaos ya, encumbrado por todos estos títulos, Cuando los mundos chocan, La Guerra de los Mundos, realizaría El tiempo en sus manos, otro de los puntales de la ciencia ficción clásica. Todavía quedan bastantes películas de ciencia ficción clásica para comentar. Ya lo retomaremos todo esto posteriormente dentro de la vida del canal. Pero que para que os deis cuenta que esta película pues ya no solo tuvo gran influencia en la historia del cine, es que es de las más importantes del cine fantástico y en realidad dentro del cine de ciencia ficción. Y ya os digo, yo la incluí dentro de mi lista, mi ranking especial de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. La Guerra de los Mundos es uno de los grandes clásicos, ya no de ciencia ficción, sino de todos los tiempos. Atención a la retransmisión, mejor dicho, al programa radiofónico que fue realizado aquí en España, con una banda sonora absolutamente maravillosa. Yo no sé si esto estará a disposición de todo el mundo, yo lo tengo grabado en cinta de mi abuelo. En una retransmisión maravillosa, con una banda sonora, con una música absolutamente extraordinaria. Pero ya para terminar os diré que si os gusta la ciencia ficción, La Guerra de los Mundos de 1953, dirigida por Byron Haskin y producida por George Pal, no puede faltar en vuestra colección. Es un clásico extraordinario y un clásico del que han bebido y se han basado directores, películas, subgéneros de los años 50 para adelante. Su estreno
Fue realmente clamoroso, su éxito extraordinario y una película de grandísima calidad, un nuevo 10 dentro de la ciencia ficción de todos los tiempos. La Guerra de los Mundos de 1953. Espero que le echéis un vistazo porque esta sí, la anterior no tanto que he comentado en el canal, la del Reino del Planeta de los Simios, pero esta sí merece la pena. Esto sí es una obra maestra, colorido, puesta en escena, efectos especiales, sonido, atención al uso del color, a la variante puesta en escena, a la economía narrativa y sobre todo esas pinceladas de cine catastrofista, de suspense, que también se le daba al Hollywood también de aquella época, al gran Hollywood de los grandes estudios, el Hollywood clásico. Una película 5 estrellas y de 10. Espero que os haya gustado la reseña, espero que os haya gustado este mini ciclo de ciencia ficción compuesto por Viaje alucinante de Richard Fleischer, El hombre invisible de James Whale y La guerra de los mundos de George Pal y Byron Haskin. 3 absolutas joyas del cine de ciencia ficción. Ojalá hoy en día pudiésemos estar diciendo que también se pueden hacer películas de este calibre, que siendo técnicamente inferiores a las modernas, desde un punto de vista narrativo y de historia, están a años luz de lo que se hace hoy en día. Espero que os haya gustado la review, que me deis un like, eso me ayudará muchísimo, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, que paséis una buena velada y hasta mañana.